Para mí lo importante, aunque haya quienes no piensen igual que yo, son la economía y la guerra. ¿De acuerdo? Las cosas importantes que hace el gobierno pueden ser, quiero decir, el gobierno hace muchas cosas, el gobierno hace todo hoy en día, pero ¿dónde matamos a la gente? ¿Cómo y con qué propósito? ¿Y cómo organizamos el motor económico que sostiene al país? Esas son las dos preguntas más importantes. Y prácticamente no escucho debates sobre ninguna de las dos en los medios. Y tengo opiniones disidentes sobre ambas. Quiero decir, estoy enojado por el Código Fiscal. Me parece muy injusto. No creo que debamos ser... El hecho de que tengamos un vacío en el Código Fiscal sobre los intereses diferidos y que la gente afirme que sus ingresos son de inversiones, pagando la mitad de la tasa impositiva que paga alguien que trabaja todos los días, desincentiva el trabajo y fomenta el préstamo con interés, lo cual personalmente me parece repugnante. Estoy en contra, lo siento. Y pues lo más triste que está pasando en este momento es que estamos creando caos en todo el mundo y nadie se siente libre de decirlo. Y eso no está bien. ¿Cómo esperas que termine la guerra en Ucrania? Con un acuerdo razonable. ¿Y sabes lo que es un acuerdo razonable? Es un acuerdo en el que ambas partes sienten que están cediendo un poco, pero pueden vivir con ello. A mí lo que realmente me impactó de mi conversación con Putin fue lo mucho que se negó a criticar a Joe Biden y criticar a la OTAN. Siendo honesto, como estadounidense, sería un poco extraño criticar a Joe Biden junto a un líder extranjero, cualquier líder extranjero. No creo que él sea una persona genuina ni un buen presidente. La situación me parece ridícula, pero sigue siendo el presidente de Estados Unidos y no quiero atacarlo con un extranjero. Tal vez soy anticuado, pero me siento así. Por eso no insistí, pero me pareció muy interesante. Y Putin conoce mi opinión sobre Biden. Sabía que había aplicado para entrar a la CIA, así que habían estado indagando sobre mí. Pero no dijo nada al respecto ni atacó a la OTAN, y estoy seguro de que eso es porque busca un acuerdo. Y no es así porque Rusia esté al borde del colapso. Nuestros medios siguen mintiendo sobre eso, ya casi ni lo mencionan, pues es ridículo. Putin quiere un acuerdo porque la guerra es terrible. Transforma el mundo, muere muchísima gente y todo es muy triste. Si puedes evitar una guerra, deberías hacerlo. A mí me gustaría que haya un acuerdo. Yo creo que lo que Rusia quiere es no tener misiles de la OTAN en su frontera y tiene el derecho a ello. No sé por qué haríamos eso. No ganaríamos nada. Simplemente no entiendo el propósito de la OTAN y no creo que sea buena para los Estados Unidos. Es un ataque a nuestra soberanía. Si fuese el presidente, me retiraría inmediatamente. No ayuda en nada a nuestro país. Y sé que mucha gente está recibiendo beneficios de ella. Pero más allá de eso, esa es mi opinión como estadounidense. Si fuese ruso o ucraniano, pensaría en ser países soberanos ahora, sin estar dirigidos por el Departamento de Estado. Yo soy un fiel creyente de la soberanía. Y quiero agregar algo sobre Zelensky. Lo ataqué en el pasado porque me indignó su manera tan casual de hablar sobre un intercambio nuclear, ya que eso podría acabar con mi familia. Me ofende mucho oír que se hable de esa manera, pero debo decir que siento lástima por Zelensky, en serio. No creo que se haya postulado para presidente esperando que le tocara enfrentar esto. Creo que ha sido completamente manipulado por el Departamento de Estado, por Victoria Nuland, por el secretario de Estado y los políticos estadounidenses que han usado a Ucrania como un medio para cumplir sus ambiciones geopolíticas. También por las empresas estadounidenses que han encontrado en Ucrania una forma de explotar a los contribuyentes, y por oportunistas como Boris Johnson, que buscan enriquecerse dando entrevistas. En todo el asunto, Zelensky está en el centro de esto, y no está haciendo historia. La OTAN y los Estados Unidos están haciendo historia. Putin está haciendo historia. Por eso me compadezco de él y creo que está en un lugar peligroso. ¿Crees que Zelensky es un héroe por quedarse en Kiev? Porque yo considero que sí. En mi opinión, se pueden criticar muchas cosas, pero hay que resaltar las que son positivas. Bueno, eso es lo que traté de hacer hace un momento. Aunque, honestamente, no sé qué tanto está en Kiev. En realidad lo veo pasar mucho tiempo en Estados Unidos, demasiado. Me refiero a que podría hacer las entrevistas por satélite. No hace falta hablar con el Congreso, no eres americano. Por favor, vete. Eres gracioso, Tucker. No bromeo, soy sincero. Solo son cosas que se me ocurren y las digo. Mientras esté en Ucrania, lo considero un buen hombre. George Bush abandonó Washington el 11 de septiembre. En ese entonces yo vivía allí con mis 3 hijos, y él se refugió en una base aérea en Dakota del Sur. Eso me pareció muy cobarde, y lo dije.
Y me atacaron mucho por ello. Escribí una nota sobre eso en New York Magazine, donde increíblemente tenía mi propia columna. Pero así es como me sentía. Creo que los requisitos para liderar son básicos. El primero es tener interés genuino por quienes lideras. Tal como un padre se ocupa de sus hijos, o un oficial de sus tropas, un presidente debería ocuparse de su gente. Y eso lleva inexorablemente al siguiente requisito, que es el valor, el coraje físico. Esa es mi opinión. Y no lo digo porque yo sea un tipo valiente, pero creo que es algo obvio. Si estoy en mi casa y oigo a alguien entrar, no voy a decirle a mi esposa: cariño, ve tú a lidiar con esa invasión. Voy a encargarme yo de eso porque soy el padre. Entonces, si eres el presidente de un país y tu ciudad capital es atacada, como pasó en el Pentágono, ¿te escapas? Él dijo que el servicio secreto se lo ordenó. Pero ¿quién manda? ¿Eres tú el jefe aquí o lo es el servicio secreto? ¿Me entiendes? Me pareció totalmente despreciable. Y por decirlo en público recibí muchísimas críticas, tanto de los republicanos como de los demócratas. Me decían que yo tampoco sabría cómo actuar en esa situación. Y es cierto, no sé qué haría bajo ese tipo de estrés enorme, y lo entiendo, pero sé que hay algo que no haría, y eso es huir. No puedes hacer eso. Si no estás dispuesto a morir por tu país, entonces no deberías estar liderándolo. Así que mientras que Zelensky realmente esté en Ucrania la mayor parte del tiempo, está bien. Pero aguarda, no se trata de si él está en Ucrania la mayor parte del tiempo o no. Pensé que ese era el propósito del cumplido. No. Al inicio de la guerra, cuando los tanques avanzaban hacia Kiev, y muchos creían que el segundo ejército más poderoso del mundo estaba a punto de tomar la ciudad, el líder tomó una decisión extraordinaria, en medio del caos y con la amenaza inminente de bombardeos y artillería. Incluso cuando todos a su alrededor le rogaban que huyera, creyendo que la ciudad sería capturada o devastada por los bombardeos y demás, él eligió quedarse. Tú conoces a muchos líderes. ¿Cuántos elegirían quedarse y no huir? Bueno, el líder de Afganistán, respaldado por Estados Unidos, cuando llegaron los talibanes, se subió a un avión estadounidense con dólares y huyó. Ahora, por supuesto, está viviendo de ese dinero. Sí, hay muchas actitudes cobardes, pero bien por él. Aunque creo que si lo ves desde otra perspectiva, ¿cuál es la alternativa? Eres el líder del país. No puedes abandonar a tu pueblo. Por ejemplo, Stalin nunca abandonó Moscú durante la guerra, incluso cuando estuvo rodeada por los alemanes durante un año. Cuando estuve en Rusia, todos decían que Stalin nunca se fue. Y claro, es el líder del país. No puedes irte. Es algo básico. Tú planteas una pregunta muy interesante por implicación, y te diré cuál es mi opinión. ¿Por qué crees que los rusos no podrían arrasar Kiev? Es obvio que podrían hacerlo si quisieran, pero no lo hicieron aún. ¿Por qué no? Pues, desde el punto de vista militar, la respuesta es que la guerra en zonas urbanas es complicada. ¿Crees que Putin quiere tomar Kiev? No, yo creo que esperaba que Zelensky huyera y que luego alguien más asumiera el poder. Sí, puede ser, no lo sé. En verdad, no tengo idea de lo que Putin estaba pensando cuando hizo eso con respecto a Zelensky. En realidad no se lo pregunté, pero es un error pensar que esto es una competencia entre Putin y Zelensky. Esto es Putin contra el Departamento de Estado de Estados Unidos. Es decir, por eso dije que sentía lástima por Zelensky. Como mencioné, estamos pagando las pensiones de los burócratas ucranianos, así que no existe un gobierno ucraniano independiente del gobierno estadounidense. Puede que estés a favor o en contra, pero no puedes defenderlo y, al mismo tiempo, hablar de democracia, porque obviamente eso no es una democracia. Bueno, es interesante que no haya mencionado a la OTAN de manera tan extensa. Por eso quiere llegar a un acuerdo. No quiere pelear con ellos retóricamente. Quiere terminar con esto. Y por esa misma razón, hizo varias ofertas en el acuerdo de paz. De hecho, ni siquiera sabríamos que esto sucedió si los israelíes no nos lo hubieran contado. Y estoy agradecido de que lo hayan hecho. Fue el Departamento de Estado quien envió a Boris Johnson para frenarlo. Yo creo que Boris Johnson es una sombra de lo que fue como persona, pero imagina por un momento estar en su lugar. Has pasado toda tu vida mostrando tu apoyo a Ucrania y luego, por culpa de tus decisiones, esos niños mueren. Y las líneas realmente no se han movido. No ha sido una victoria para Ucrania y tampoco lo será. Así que, ¿cómo te sentirías si hicieras eso? Yo he hecho cosas malas y eso me hace sentir mal. Pero nunca he prolongado una guerra sin motivo alguno. Eso es un pecado bastante grave, en mi opinión. Es cierto, eso fue un fracaso, estoy de acuerdo. Pero eso no implica que no puedas seguir alcanzando el éxito, una y otra vez, continuando con las negociaciones entre los líderes. Es que el gobierno de Estados Unidos no está permitiendo negociaciones.
Y para mí esa es la parte más molesta. Lo que haga Rusia no me involucra. Lo que haga Ucrania, tampoco. No soy ni ruso ni ucraniano. Soy estadounidense y crecí con una gran fe en mi país. Apoyo a mi nación con mis impuestos. Y me importa profundamente lo que haga el gobierno de Estados Unidos porque están actuando en mi nombre. Y me importa mucho porque soy estadounidense. Somos quienes impedimos la paz, que no es más que una manera de decir que somos los responsables de que personas inocentes sean arrastradas de los parques públicos en Kiev y enviadas a morir. Eso no está para nada bien. Me da mucha vergüenza.